Hola a todos, soy Hernán de Paxu. El día de hoy estamos acá en este webinar que hemos preparado con el fin de hablar sobre la evolución del modelo de consumo. Para esto tenemos a dos personas muy conocedoras de mercadeo, de marketing, que nos acompañan y con los que vamos a hablar o vamos a desarrollar todo este tema. Está Carolina Cardona, que es nuestra gerente de cuentas y estrategias de Paxu, y está Edna Pinzón, una persona con amplio conocimiento en el tema del retail, las cuales les voy a pedir que se presenten en este momento. No sé, Edna, ¿quieres contarnos un poco más sobre ti? Dale, mil gracias, Hernán y Carolina, por la invitación a ser parte del contenido de Paxu. Feliz de estar acá. Les cuento un poco de mí. Más o menos hace 12 años inicié en el mundo digital con Linio, Marketplace líder de la región. Después con Sodimac Home Center, tanto en su área de e-commerce como en la de retail media. Y más recientemente en Estados Unidos participando en una cadena de supermercados como líder de ventas de su retail media, como consultora en una firma de Minneapolis el año pasado para empresas Fortune 500 como Home Depot, Albertsons y Belk, una tienda de departamentos, y más recientemente en TopSort, plataforma líder de AdTech y de retail media para los principales retailers de la región, con clientes como Magalu, Despegar, Falabella, Cencosud, Liverpool, etcétera, como líder de su DSP o compra programática de retail media y el programa de partnerships. Eh, es súper ansiosa de lo que vamos a discutir hoy. Bueno, Erna, bienvenida. Bueno, y bienvenidos a todos. Soy Carolina Cardona, gerente de cuentas de Paxu. Tengo más de 18 años de experiencia en marketing y sobre todo en marketing digital. Yo creo que muchos de ustedes ya me conocen. Entonces, pues aquí estamos para traerles este tema tan interesante que creo que les va a encantar a todos. Bueno, grandes presentaciones. Claro, fue un poco tímida en su presentación y en todo su conocimiento, pero vamos a sacárselo en el camino. Para las personas que de pronto, pues me presento, me llamo Hernán Pinzón, soy cofundador de Paxo. Llevo más de 25 años con la agencia y desarrollando estrategias de marketing digital, y en los últimos años muy metidos con todo el tema de growth marketing y experimentando un poco desde hace más de 2 años con temas de IA, que es la razón por la que estamos al día de hoy y por la cual nos lleva a desarrollar este gran tema. Vamos a iniciar de una manera, digamos que muy contextual, ¿cierto? Caro cuéntanos un poco, Caro, tú me preparaste algo sobre todo lo que es el momento cero de la verdad y cómo lo vamos a desarrollar en el transcurso de este webinar y Sí, a lo que estamos viendo. cuando estábamos preparando este webinar, pensamos que muchas personas expertas en marketing iban a estar escuchándonos y viendo esta información, pero creemos que también por eso es conveniente entender de dónde viene o por qué pensamos lo que vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero es, y para los que no conocen, de pronto también que puedan entender un poco más esto. Entonces, tenemos el modelo de consumo tradicional, que creo que para todos los que trabajamos en marketing, en publicidad, es algo que hemos estudiado siempre que vamos a empezar una estrategia y pues es un modelo muy lineal en donde la secuencia también lógica es súper lineal, empieza con un estímulo, después primer momento de la verdad que es donde el usuario o el cliente tiene el primer contacto con el producto y el segundo en donde esa reacción que tiene después de haber tenido ese contacto con el producto. Pero más o menos en el 2011 Google nos dijo, un momento, esto como que ya no es así, ya no está tan lineal. em, Empezamos a hablar del SMOT, que es el momento cero de la verdad, es como un momento antes del primer momento. Y creo que llevamos casi 15 años trabajando muy fuerte para estar dentro de ese momento cero. O sea, todas las marcas han desarrollado un montón de estrategias y todas las agencias hemos trabajado en un montón de desarrollos porque mucho de este modelo o del estudio que ha salido de este modelo ha transformado ese mismo modelo también hablando de que este es un modelo que se volvió circular porque los usuarios volvían a armar o a montar el momento cero con sus reseñas, con su participación y como con toda la información que arrojaba diferentes canales dentro de los motores de búsqueda. De pronto en la presentación van a ver que les dejamos un ejemplo, como con un poquito más de fondo, para revisar esto, un ejemplo de cómo se transformó de pronto en un modelo más circular. Pero cuando empezamos a estudiar el SMOT, creo que recuerdan que las estadísticas eran el principal movimiento de esto, ver cómo se estaba transformando. Trajimos un par de estadísticas ahí para que también entendamos por qué vemos este cambio como tan acelerado, de pronto mucho más rápido de lo que pasó del modelo tradicional
al SMOD en su momento, en el 2011. Y es que el 84% de los consumidores, según Salesforce, consultan 3 aplicaciones diferentes antes de realizar una compra. Eso tiene que ver mucho con el tema que vamos a ver ahorita, pero sobre todo en ese movimiento que está teniendo el usuario a diferentes canales o diferentes medios. Un estudio reciente también destaca que el 95% de los consumidores consultan reseñas antes de realizar una compra, y esto también ya lo sabíamos antes, pero el 95% es un número que realmente no habíamos visto. Y el 99% creen que esos comentarios realizados por otros usuarios o por un tercero diferente a la marca, por un tercero, digamos, diferente a la marca, son cruciales en el momento de tomar una decisión de compra. Y ahora, otra que me parece como para cerrar esto de las estadísticas, eh, en promedio, un usuario consulta 12 fuentes antes de realizar una compra. Creo que hasta el 2023 eso eran más o menos 5 fuentes, o sea, esto se ha crecido de una forma exponencial en los últimos 2 años. Quiere decir que algo está cambiando. Entonces, ¿tú cómo crees que estos nuevos jugadores están generando estos cambios en los modelos de consumo, Hernán? Pues justamente un poco de lo que empezamos a hablar sobre los modelos de consumo, esta es una introducción que hemos sacado desde la investigación del equipo de Paxo, ¿sí? Vemos cómo evoluciona la IA generativa, cómo evoluciona el modelo de consumo con la IA generativa, ¿cierto? Hemos sacado como dos cosas que creo que ya nos ponen a pensar un poco más allá de qué está pasando, ¿sí? Y es qué hace la IA generativa para impulsar el modelo de consumo, ¿sí? Y cómo lo está transformando. ¿Qué hace el consumidor con esta IA y cómo empieza a descubrir, cómo empieza a evaluar y cómo empieza a cambiar la compra del producto? Sí, ahora digamos que me gustaría escuchar un poco a Edna sobre esto, pero también pensar un poco en cómo la IA se vuelve un intermediario activo, ¿cierto? Se convierte esa persona que el consumidor o que está en el medio para la decisión de compra. Y creo que es algo que todos hemos analizado, lo hemos venido hablando durante mucho tiempo con Caro y bueno, Edna desde la parte de retail. Es, antes las personas entraban a Google, ¿cierto? O hacían no sé cuántas veces, cuántas páginas podrías consultar antes de tomar una decisión de compra o de hacer una investigación. ¿3, 5, 10? No sé hasta qué nivel podrías llevar a investigar, ¿cierto? Después de eso, si te convencía de pronto la marca, el producto o lo que estabas viendo, ya saltabas a ver reseñas. Y lo que nos mostrabas un momentico del modelo lineal o el modo circular de lo que es el momento cero de la verdad. O sea, yo qué hago, entro, miro, consumo, consulto, lo que sea. Al día de hoy, las IAs, ¿sí? Hablemos, no sé, ChatGPT, Gemini, digamos que son como las comunes, las más comunes de estas nos están ahorrando ese camino, los estamos volviendo, como les decíamos ahorita, un intermediario más que activo, sería mi palabra, porque pues obviamente ellos en su modelo están consumiendo o están consultando de una forma mucho más rápida reseñas, páginas, reviews, si o no, dependiendo del prompt que yo le coloque a la IA, me están dando resultados. Esto ¿ustedes creen que realmente está pasando? ¿Ustedes creen que nos está cambiando el modelo de consumo? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Caro, de cara a tus clientes? Edna ya llegando al final del funnel, allá en las tiendas. O sea, ¿cómo ven que esto está impactando? Si sí tiene sentido esto que empezamos a hablar o definitivamente no y la gente sigue consumiendo del modelo, lo llamaríamos el modelo tradicional ya al día de hoy, ¿cierto? O sea, como entrar a Google, empezar a ver las paginitas, ver las reseñas de las redes sociales, de Google Maps, no sé cómo lo están viendo. Sí, yo ahí estoy, digamos que ahí tengo un par de opiniones que compartir. La primera es desde el lado de la tecnología. Toda la tecnología de retail media está basada en IA, en modelos de machine learning, donde analizan comportamientos usualmente y principalmente utilizando la first party data y dicen, bueno, que todas estas personas, si tú eres un hombre, una mujer de 35 años, que vive en Bogotá, bajo este clima, etcétera, que está en este retailer, que tiene estas aplicaciones en el teléfono, es más probable que compres este producto, esta categoría, que la cruces así, etcétera. No hay forma de que el retail media pueda existir sin eso, sin la IA y sin los modelos de machine learning. Eso digamos que es necesario y de ahí ya viene cada empresa cómo lo toma. Entonces, como te decía, la mayoría de las herramientas hoy toman first party data y en eso se basan, en eso se ha basado Google todo el tiempo, lo sabemos perfecto.
Y después hay empresas como TopSort, por ejemplo, que todos sus modelos de retail media y de comportamiento de cliente son utilizando cero first party data, no son intrusivos, no guardan nada del usuario, sino que simplemente si ustedes se imaginan un e-commerce, una página web en donde hay muchos punticos que están haciendo todos estos journeys a lo largo de explorar el producto, descubrir más, encontrar productos sugeridos, etcétera, y al final se encuentra cuál es la forma en que se comportan los punticos para que terminen haciendo clic en añadir al carro y comprar. Esos son los modelos con los que trabaja TopSort. Es decir, es como si se construyeran audiencias en tiempo real, de acuerdo al comportamiento y lo que está pasando ahí, porque todos igual nos comportamos de forma distinta. Esta semana, la semana anterior, cuando pagan, cuando no han pagado, etcétera, por dar un ejemplo sencillo. Y el otro lado, desde el lado ya personal y comportamental, yo creo que sí hay un riesgo grande en este momento a nivel de consumidor en el que la IA termine definiendo tú quién eres y qué es lo que te debe gustar, porque te va a llegar un momento donde todo lo que nosotros vamos a ver va a estar sesgado por lo que los modelos nos muestren, de acuerdo a lo que crean que nosotros somos. Entonces yo creo que en algún momento se va a perder un poco de libertad ahí, pero es un punto de vista un poco más filosófico. ¿Tú qué opinas? Ahí hay un tema, y ya te voy a preguntar una cosa, Caro, hay un tema del sesgo de la información, ya lo vamos a tocar un poco más adelante, pero tú qué ves, Caro, ahí con el tema de todo esto que nos cuenta Edna de cara a los clientes, o sea, porque al final, claro, el retail está un poco al final del funnel, ¿cierto? Donde la IA empieza un poco a decidir por nosotros mismos, ¿cierto? Pero se supone que nosotros ya venimos mucho más desde la parte alta del funnel más fidelizado. No sé cómo lo ves tú, cómo lo ves con tus clientes o qué se está trabajando ahí. Sí, bueno, yo creo que hay muchas cosas donde va a cambiar. Lo que tú dices de que el retail media está visto como de la parte baja del funnel, creo que es una de las primeras, porque todas las inteligencias creo que lo han subido, porque si tú vas a buscar un elemento para comprar y llegas a ChatGPT y haces una reseña posteriormente a eso, puedes ir directamente al retail. O sea, tu momento cero se perdió completamente. Y creo que hay algo que hemos revisado constantemente con el equipo de Paxu, que es un nuevo indicador que deberíamos estar todas las marcas revisando y que también hemos hecho muy conscientes a nuestros clientes, que es el clic cero. Y ese clic cero sí que sube al retail media de nivel en el funnel, porque pasas de poder tener una relación en donde tú haces 1000 búsquedas y después decides dónde comprarlo, a decirte, quiero, toma, esto es lo que tienes que comprar, y tú pensar en ese retail grande a donde quieres ir a comprar y comprar sin haber pasado por ningún otro momento de búsqueda. Entonces, mira que eso es una de las cosas que creo que va a cambiar mucho y que este nuevo modelo puede hacer que nos saltemos 1000 acciones antes de eso. Y el punto es dónde las marcas están trabajando para crear o para entender que un medio no se dedica únicamente a una parte del funnel y cómo generar contenido para cada una de esas partes del funnel, teniendo en cuenta que ahora tenemos a alguien que nos recomienda antes, que nos da un tú deberías hacer esto, tú deberías comprar esto. Entonces, eh, siento que hay que entender qué necesitamos desde la parte de la estrategia, qué necesitamos desde la parte de las marcas o cómo debemos empezar a hablarle a esos motores para que también aparezcamos en esos momentos o en el clic cero. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves o qué recomendaciones harías tú para las marcas y para las estrategias desde este punto de vista? O sea, creo que basado en eso, creo que sí estamos de acuerdo en que es un intermediario muy activo. O sea, no activo, sino muy activo, ¿cierto? Entonces, nosotros vemos desde Paxu y de la investigación que hemos llevado en el tiempo, obviamente nosotros hemos sacado como algunas implicaciones que nosotros creemos que pueden tener a las marcas, ¿cierto? Aquí les comparto algunas, ¿cierto? Hay un tema de curaduría, ¿cierto? Que habla sobre la síntesis de la información múltiple. Perdón, trato de quitar este cosito de acá. Ya. No. Bueno, ahí se queda. Tenemos la parte de algunos ítems que son importantes para todos nosotros o que las marcas deberían empezar a tener en conciencia sobre lo que puede estar pasando de cara a esta parte del momento generativo de la verdad, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la curaduría personalizada de las sillas va a impactar esto? Un poco lo que decía Edna ahorita es, o sea, ¿están pensando ellos por nosotros? ¿Sí? ¿Cómo están ellos sintetizando esta información? ¿Cómo la están mostrando? ¿Qué nos están mostrando? ¿Cierto?
La IA empieza a decidir qué información, ¿sí? Está recomendándonos a nosotros como los productos. No sé, hace algunos días tenía una experiencia de compra, creo que fue 100% ChatGPT el que me dijo qué comprar o cómo comprarlo, ¿cierto? Sí está pasando, no sé si sea el caso personal, pero puede estar empezando a pasar, ¿cierto? El consumidor actúa con la IA como si fuera un asesor humano. Digamos que en este público al que estamos, en el que estamos, los que estamos los del webinar hoy, seguramente muchos sí estamos manejando las IAs, hemos interactuado, pero digamos que los demás sí lo están haciendo de esta manera. ¿Cómo la IA es un asesor humano? ¿Cómo realmente lo estoy viendo como alguien que me interpreta y que me entiende? La reseña de los usuarios y la información cada vez van a pesar más, un poco lo que decías, Carlos, al principio, ¿cierto? O sea, sí ha Pero la pesado, pregunta sería, ¿pesan para la decisión o siempre han para la pesado, no han pesado. recomendación? No, pero digo, para la recomendación que nos hace ChatGPT o Gemini o bueno, cualquiera de estas. Esa yo creo que sería más la pregunta pues porque ya sabemos que las reseñas son importantes para el cliente. Ahora, ¿son importantes para la IA al momento de hacernos una recomendación? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dices, Edna? Sí es, hoy las reseñas de Amazon ya dicen como la mayoría de los usuarios les gusta este producto, dicen que es limpio, algunos mencionan que deja de funcionar después de un mes. ¿Pero Eh, ustedes creen que la IA está recogiendo eso y nos lo está mostrando? O Sí, sea, sí la IA es algo certero, por decirlo de alguna manera. O sea, digamos que, y poniéndolo de cara de reto a las marcas, claro, o sea, las marcas están acostumbradas a cierto comportamiento basado en el modelo anterior. Ahora la IA es siendo este intermediario que construye, condensa y nos muestra la información, es certera, sabe de dónde sacar la información, cómo la está construyendo, qué tan contundente sea en el resultado que nos esté dando, porque claro, digamos que estamos hablando de Gemini con el Click Zero, ¿cierto? Tenemos a ChatGPT que está fuera de los buscadores, que no nos está dando la data al día de hoy. Bueno, digamos que ya con SEMrush empezó a tener algo de data, pero digamos que las marcas están en un estado de cero datos. Claro, ¿cómo pueden las marcas empezar realmente a estar interactuando con esto? ¿Cómo pueden suplir esto de llegar a mostrárselo al cliente, al usuario final, al momento de comprar? O sea, como decía, yo hice una compra hace un poco oye, me necesito que me recomiendes un producto, me mostró tres y fui usted directamente a Amazon, ¿cierto? Eso está pasando, es un caso esporádico, ¿cómo lo ven? y bueno, y creo que viendo ese caso, hay un montón de mitos, ¿no? Eh, que están corriendo hoy y que creo que, de hecho, empezando a decir que esto se llama Gmod, estamos ahí también rompiendo, yéndonos para el otro lado de eso que hemos hablado un montón de veces que no es tan constructivo para este ecosistema. Pero otro de esos mitos es ese que tú estás haciendo y es que la IA está haciendo que el retail media sea el nuevo Google. Porque si tú ves, saltaste esa parte, simplemente te fuiste al retail que consideras más importante o al retail que consideras que va a solucionar tu tema. ¿Sí? Digamos que poniendo algún ejemplo X, digamos que es tu caso, pero si es una recomendación de un producto de cuidado personal, ¿cuál sería ese retail? Si es un producto más de construcción, ¿cuál sería ese retail al que el usuario iría y inmediatamente saltaría a Google, ¿no? Pero no podemos olvidar que toda la información que traen las inteligencias artificiales y nos muestran, cualquiera que sea la que estés usando, recoge la información que está en cualquiera de los motores de búsqueda o en todos los motores de búsqueda. Y entonces el reto viene siendo, El reto, creo que hay muchos retos, muchos, muchos. Eh, pero el primer reto es entender que ya no nos podemos quedar únicamente con estrategias que estén planteadas para pensar este medio va en este punto del funnel, ¿sí? O exclusivamente a este momento del funnel, que es algo a lo que venimos también muy acostumbrados desde marketing. Lo otro es, aunque entendemos de dónde viene la data que nos está trayendo las inteligencias, está haciendo un trabajo previo, está haciéndole un trabajo previo al usuario que antes sabíamos cuál era el camino que recorría el usuario. Ahora es aleatorio. En algunos salen recomendaciones, en otras no. Ahora depende de lo que le preguntes. Y ahí también hoy hablábamos de pues todo este proceso que tiene que empezar a superar el usuario para empezar a hacer búsquedas inteligentes también desde ahí. Porque hace 10 años, 15 años la gente buscaba apartamentos, ¿no?
Hoy la gente busca apartamentos nuevos en Bogotá, Chico, Norte. Eso no pasaba antes y creo que va a pasar lo mismo con estos nuevos modelos de búsqueda, porque la gente va a empezar a preguntar, ¿cuál es la mejor raqueta para comprar? Ta, ta, ta. Te va a dar una respuesta. Ahora muéstrame cuál es la que está mejor calificada. Y entonces es ahí donde se va a ir a buscar esa reseña. Depende de lo que el usuario le esté buscando. Y ahora Claro, ahí viene cuéntame. la parte de hacer prompting, ¿no? Que va a ser todo un tema de entendimiento de las marcas, ¿no? Cómo entran ahí, cómo lo van a medir esa entrada. Yo quisiera, sí, digamos que para ir avanzando, porque si no nos vamos a quedar acá, empecemos a hilar un poco lo que es el retail media y la IA, ¿cierto? No sé, Edna, si acá nos puedes, con todo ese conocimiento que tú tienes en el sector, cuéntanos un poquito cómo lo están viendo desde el retail media, pensando ya, como dijimos ahorita, ya no solo en la parte baja del funnel, teniendo en cuenta que los marketplaces o los e-commerce ya están mucho más inmersos, casi conectados con la IA de alguna manera, de forma directa. ¿Cómo están viendo ustedes o cómo se ve desde los marketplaces este nuevo rol que tiene la IA generativa? Mira, el retail media pues inicia hace más o menos 12, 15 años con Amazon y con eBay eh, y con Best Buy, que eran pure players, ¿verdad? Entonces es todo este mundo de e-commerce en donde la magia siempre ha sido que yo tengo acceso a todos los datos de comportamiento en tiempo real, etcétera, versus retailers que tienen tiendas en donde realmente todavía hoy no tenemos 100% de la visibilidad del comportamiento de una persona cuando entra a una tienda y por qué decide comprar un producto y no otro. Entonces, esto inicia tomando toda esa data que ya existe, que ya se analizaba en Amazon para ver el comportamiento de compra, poniéndolo en modelos y decir, bueno, yo ya sé, digamos que anteriormente se utilizaba para decir, yo sé que a esta herramienta le voy a sugerir esta maleta de herramientas, porque normalmente es lo que la gente compra. Y en algún momento Amazon, que siempre ha sido muy bueno en buscar nuevas líneas de ingresos, dijo, pues yo lo voy a poner al servicio de las marcas para que ellas compitan y me ayuden a pagar por toda mi tecnología. Entonces, hoy en día termina siendo eso, que es toda la parte on-site de monetización, en donde las marcas terminan teniendo una herramienta muy buena para darse visibilidad. Hoy un seller o una marca que quiere vender en Amazon, si no compra un plan de retail media o de Amazon Ads, no hay chance de que nadie encuentre su producto y lo compre y tenga ninguna conversión. Y así empieza a pasar en los grandes retailers cuando empiezan a tener 500,000 SKUs, 1 millón de SKUs, es igual. Cuando tú entras, te ofrecen un plan de monetización porque si no, nadie va a ver tu producto. Entonces, al final es eso, tomar toda esa data que ya existía, que ya se estaba analizando internamente para predecir cuál iba a ser mi tasa de conversión, dónde yo iba a vender más, cuál era mi mejor categoría, dónde ponía este banner, dónde ponía este botón, y hoy termina vendiéndose de cara a las marcas como una herramienta, no para ellos, digamos que la marca tiene un beneficio, pero al final para el retailer también tiene un gran beneficio, que es apalancar todos sus gastos de tecnología y, por ejemplo, todo el tráfico y todo el gasto de marketing digital en la adquisición, en la parte alta del funnel. Eh, y bueno, por eso hoy siguen y siguen siendo los pioneros de retail media y de IA Amazon. Es el rey igual de monetización y de todas estas estrategias. Hoy más o menos un producto en Amazon, solo una página de producto puede tener 16 distintas tácticas de retail media de monetización por las que hay proveedores haciendo pues subastas, pujas y que están pagando, que es realmente impresionante. Entonces, Pero, tú, Edna, perdón, dale, dale. solo para completar un poco la idea, en este camino donde el retail tiene ya tanta fuerza, básicamente se vuelve para las marcas el nuevo buscador, ¿sí? Porque si hay un recomendador antes que te hace ir y dependiendo de qué tan posicionado estés, llegar directamente al retail y es en el retail en donde se genera el último momento de compra, entonces están ocupando lo que decíamos, el nuevo, o sea, hay un nuevo modelo en donde ustedes son prácticamente los jugadores de compra más importantes. 100%. Hoy en día los e-commerce son muy sofisticados ya. Em, y tú ya tienes tu tarjeta de crédito guardada en un e-commerce, lo tienes guardado en Falabella, en Mercado Libre, en Amazon, y sabes que cada que necesitas algo entras ahí, ¿verdad? Y te estás saltando ese paso que de pronto 3, 5 años atrás era necesario, que era el de Google. Hoy tú ya sabes que un estuche de celular está en Mercado Libre y que es donde más vas a encontrar y al mejor precio. Pues entras ahí, haces clic y ya está detrás todo el tema de retail media. Y lo que mencionas, Caro, es súper importante y una de las razones por las que más quería estar en este webinar y es, yo llevo hablando con marcas más o menos el último año y medio
convenciéndolas de invertir en este DSP, en este Retail Media Network que liderábamos desde el lado de TopSort, y encuentras que muchas de las marcas todavía no tienen en su gasto de publicidad digital el Retail Media. Todavía a nivel sector, únicamente el 5% de todo el mercado digital, de toda la pauta digital, es de Retail Media. Y la mayoría de eso, cuando lo ves a nivel regional, está concentrado únicamente en Amazon, Walmart, Mercado Libre, Rappi. Como esas marcas puntuales, las marcas de cerveza, las marcas de consumo masivo, algunas de ellas están en eso, pero de ahí para abajo todavía las marcas no lo incorporan en su portafolio y es súper importante que lo empiecen a hacer desde ya, por eso que tú estás diciendo, Caro. Perfecto, Ahora muy sí, bien. Hernán, que te interrumpí, perdón. No, 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 iba justo a preguntar lo mismo porque claro, para nosotros que estamos en el área del mercado de cara o del lado de las marcas, por decirlo de alguna manera, obviamente este tema de que Google o que hay nuevos buscadores, no solo Google el rey, o que ya está dejando de serlo un poco, pues obviamente los marketplaces. Pero bueno, esto nos lleva, sí, vamos a saltarnos esto de acá, pero nos lleva a como, ¿qué tenemos de nuevo? ¿O cómo vemos que están cambiando las cosas en el mercado de cara a estos dos grandes jugadores? Porque para mí es importante destacar que claramente la IA generativa es un gran jugador, pero el retail media, como lo decía en los momentos, o sea, las grandes marcas solamente son las únicas que lo están viendo. Y ahí, lo que tú decías, con tanto inventario y quitando como del medio esta influencia de Google, pues obviamente las marcas sí o sí tienen que estar ahí. Entonces, ¿qué queremos pensar nosotros también de cara al mercado? Tenemos unos nuevos modelos de influencia, ¿cierto? Un cambio de paradigma, tenemos un mapa de influencia diferente, tenemos una forma de captar la atención generando una relevancia, construyendo una confianza que cambia totalmente a lo que veníamos manejando el día de hoy, ¿sí? Nosotros queremos tocar esto, no sé si, Carlos, si me ayudas aquí como hablando de estos cuatro pilares, ¿cierto? De estos cuatro fundamentales que son los que marcan la tendencia al día de hoy, ¿sí? Que es streaming, scrolling, searching y shopping. ¿Sí? No sé si me ayudas ahí un poco con esto. Sí, bueno, creemos que todos los modelos de consumo, que el modelo de consumo tradicional, el modelo circulario, todos los que ya hemos tocado anteriormente, se han convertido en un gran embudo y un embudo que está fundamentado en estos pilares. Ese embudo hace como que existan micromodelos para cada uno, ¿sí? Uno es el streaming, que es contenido audiovisual, y creo que detrás de ahí hay un montón de jugadores nuevos y también jugadores tradicionales que han llegado un poco a interrumpir ese modelo tradicional que teníamos. Un caso clave es TikTok, ¿no? O sea que de hecho la indexación de TikTok cada vez es más fuerte, la búsqueda directa de los usuarios en TikTok también, el más tradicional que es YouTube, pero el reto ahí ahora con la IA y con estas recomendaciones automáticas que estamos viendo es que tanto estás trabajando ese contenido audiovisual para que sea entendido por inteligencia y hasta dónde está indexado de una forma correcta para que sea interpretado, leído y considerado en el momento de dar una respuesta al usuario. Entonces, ese de estos cuatro a mí me parece que es fundamental dentro de toda la estrategia que hoy en día estamos viendo, o sea, para todo. Reseñas, incluso comparaciones, que es de donde se está alimentando mucha la información que al final nos arrojan las inteligencias. Pero también digamos que para el retail media está haciendo algo importante. Hemos visto a Amazon intervenir en esto y crear contenido para hacer recomendaciones de las marcas que están dentro de Amazon para poder tener indexación directa para las recomendaciones. Y De muchas hecho, de las... de hecho, le iba a preguntar a Edna un poco porque, digamos que siendo un usuario frecuente de Amazon, yo veo que ya muchas reseñas están en video, ¿no? No, hay ahí una intención de las marcas de fortalecer el streaming de alguna manera por eso. ¿Qué buscan detrás de eso? ¿Si hay una estrategia o simplemente es que el usuario nativamente dijo, a mí, yo prefiero hacer la reseña en video y no hacerla en texto, por decirlo de alguna manera? Muchas de esas reseñas hoy en día no son pagas, pero son hechas para gente que recibe los productos para hacer una reseña. Y esas personas saben que las reseñas tienen más clics o más engagement si son en video, ¿no? Hoy en día el video es lo que más se consume, no en vano lo incorporó LinkedIn, etcétera, con los shorts y todo eso.
Es realmente por eso, porque yo como persona, influencer que quiera crear cualquier tipo de contenido, y para hacer contenido no hay que ser influencer, puede ser una reseña de un restaurante o un producto en Amazon, yo sé que si tiene un video, la herramienta me la va a rankear más arriba. Exacto. Sí, o sea, el video es fundamental en toda la estrategia. El scrolling que también pareciera que está como muy confuso de qué acciones debemos hacer para pertenecer o para estar dentro de esto, pero las redes sociales nos lo han venido enseñando como con recurrencia, pero creo que el retail media también ocupa un momento muy especial acá. Y es que tú puedes entrar a un retail y estar horas sin sentido, sin necesidad de comprar, simplemente scrolleando y estando ahí. ¿Cuánta publicidad está dentro de ese momento? Antojándote de lo que estás viendo ahí. O sea, está Sí, el retail media ahí mandándote 100 productos que yo no necesito, pero qué bonitos son. exacto. Sí, sí, sí. Bueno, em, el, creo que estas 4 S que estamos revisando acá, si ustedes lo notan, tienen su momento de consumo muy personal, o sea, y su modelo de consumo también muy personal, porque cómo estoy trabajando todo ese flow de medios para estar en ese scrolling es vital, porque no solamente en redes sociales, en consumiendo reels eternamente, y bueno, todos estos momentos donde estamos sin fin ahí con el dedo viendo, viendo, viendo y consumiendo, ¿cómo está tu marca en ese momento? Eso es crucial para todas las estrategias de marketing hoy en día. ¿Tú Eh, pensarías que entonces las marcas al día de hoy deberían sí o sí manejar estos 4 pilares? Claro, digamos que el searching ha sido como el más masificado. Creo que todos, pues basado en nuestra experiencia de tantos años en este mercado, casi es muy raro el cliente que diga yo no quiero ser Google, ¿cierto? Digamos que pensando solamente searching de Google, ¿sí? No voy a colocar ni TikTok, ni Pinterest, ni las otras, ¿cierto? Digamos que siendo lo básico. Pero tú dirías que cada cliente o cada marca debería tener las 4, o sea, streaming, scrolling, searching y shopping, para que tenga un mix apto y óptimo para que las IAs realmente lo indexen. sí, y de hecho los modelos de influencia hablan de estos 4 momentos indispensables para todas las marcas, en momentos diferentes de compra o del embudo. ¿Sí? Porque la gente prefiere más el de búsqueda y hemos visto una preferencia de las marcas, de las acciones, incluso de la participación de medios, como lo contaba Edna, hacia estas preferencias. Y es porque al final, cuando tú mides, lo más fácil de medir o lo que más se ve en ese modelo, pues es este. O sea, este es el que convierte, este es el que muestra ese momento final de compra. En los modelos de atribución, solo viendo el punto final de consumo, este es el que te da el resultado y el que factura. Pero no quiere decir que los otros no hayan generado momentos especiales para llegar a esto. O sea, lo que tenemos que entender es que si no hacemos el resto, es difícil que lleguemos a esto y más ahora donde el usuario está buscando en tantos lugares y está usando tantas formas como lo vimos ahora en el retail media también y en diferentes buscadores, canales, herramientas para llegar al producto final. Y bueno, para cerrar solamente estas 4 veces el shopping, que creo que ese sí, sí o sí estará presente para siempre, pero con todas las nuevas formas de hacer shopping hoy en día. Ok, ok, genial. Aquí tenemos como una forma, como un resumen, digámoslo de alguna manera, cómo realmente tenemos que influenciar, ¿cierto? Digamos que no se trata solo del alcance, que es algo que creo que ya está muy debatido, ¿cierto? Sino cómo realmente llegarle al mensaje y cómo hacerlo a través de la IAs al día de hoy, ¿cierto? Hay que trabajar la estrategia de contenido, que digamos que ya, también lo hablamos antes del webinar un poco. Hace un tiempo se manejaban como pensábamos en dos, ¿cierto? En los buscadores y en el usuario. Era como la forma de yo voy a generar contenido para impactar estos dos mundos, por decirlo de alguna manera. Pero ahora volvemos a lo mismo. Tenemos nuestro intermediario que se está metiendo en toda la mitad, según mi opinión, y es el que está condensando esa información. Entonces ahora tengo que seguir trabajando los buscadores. Yo opino que sí, ¿cierto? Porque este intermediario está sacando la información de allá. Pero volvemos a lo mismo, entonces nos volvemos a los 4 pilares. Entonces ahora tengo que buscar contenido o una estrategia de contenido que esté alrededor de esos 4 pilares. Entonces tengo que crear contenido que sea útil, que la IA lo lea bien estructurado, ¿sí? Hace
al principio de la charla de las sillas y lo tocaba Edna, el tema de la información. Entonces, el sesgo de la información es un tema que la gente no sé si lo ve, ¿sí? En lo que es la IA, el tema de la curaduría de la información, el tema de la información. Y es si yo le inyecto, ¿qué le estoy inyectando a la IA? ¿Sí? Mi contenido tiene que estar muy claro porque si yo no lo estoy inyectando de forma correcta, lo puede estar leyendo. Sí, o sea, como hablábamos cuando planificábamos el webinar, la IA tiene un paradigma muy grande y es trash in, trash out. ¿Sí? Y la gente tiene que tener en cuenta que si el contenido no es de calidad, que si no está estructurado de una buena manera, el resultado va a ser muy, muy malo. ¿Sí? Entonces hay que pensar más en contenido, ¿sí? Hay que pensar más en cómo tengo ya casi que tres ecosistemas, searching, tomando searching, shopping, scrolling, ese como uno, la IA en el intermediario y el usuario que es el que finalmente nos va a comprar. ¿Sí? Entonces el contenido se nos vuelve muy relevante en cuanto a eso y vemos cómo se nos vuelve la IA un modelo que va a influenciar en la parte de la automatización de los contenidos, en la personalización de los contenidos y cómo termina siendo una toma decisora. ¿Sí? No sé si ustedes, todo esto les hace un poco de sentido. No sé si ustedes en toda su experiencia, en todo lo que han hablado, tienen mucho sentido, porque quisiera escucharles. Bueno, yo creo que resolvámoslo con preguntas. Yo creo que preguntas de lado y lado pueden dar respuesta a esto porque lo que tú estás preguntando tiene mucho fondo. Entonces, creo que hay una pregunta que yo le quería hacer a Edna que puede solucionar esto y es, ¿tú qué tanto crees que las marcas deben apalancar o optimizar sus fichas de producto en los marketplaces para que esto se vuelva o que pertenezca al embudo de influencia del que estamos hablando actualmente? Esa pregunta me encanta, Caro, porque siempre tiene una posición muy definida al respecto. Y es el retail media llega hasta cierto punto. El retail media da visibilidad a un producto que ya existe, pero siempre es responsabilidad de la marca, del e-commerce, etcétera, pero de la marca, porque es al final el que provee el contenido, de asegurarse que las fotos tengan sentido, que las medidas de los muebles estén, sobre todo que el producto y la descripción sea la correcta. No hace sentido que por más dinero que le invertamos a un producto que está fuera del mercado, porque es muy costoso, porque no existe la necesidad, porque no resuelve un problema, así le metamos todo el presupuesto de retail media y aparezca en todos los banners, de primera en los resultados de búsqueda, etcétera, pues al final no, si no hace sentido para para el consumidor, no va a convertir. Entonces, siempre asegurarse que el contenido es exitoso y que el producto realmente tiene sentido y que resuelve un problema, es lo que yo siempre he dicho. Y las marcas ahí tienen muchas herramientas hoy en día, hoy hay herramientas para incrementar el contenido, mejorar la descripción, aumentar el título, hacer que la página se adapte de acuerdo a cómo esa persona navega las páginas, etcétera. Entonces sí, 100% la marca tiene que hacer su parte y después asegurarse que va con los mejores para hacer el resto de la parte. Gracias. Ok. Eh, No sé, vamos cerrando ya el webinar, pero no sé si algo que quieran complementar, algo que quieran preguntar al respecto, que vean que se nos escapó. Yo sigo con las dudas mucho de lo que está pasando con la IA, la generativa, las marcas, cómo logramos que ellas lleguen a impactar y a entenderla, ¿cierto? Y cómo el usuario puede llegar ahí, pero no sé si, bueno, no sé, cómo quieren que... yo creo que yo tengo varias preguntas para ver si cerramos ahí, como dándole un poco más de claridad a los que están detrás de este webinar y que de pronto están viéndonos esperando cómo recibir un poco más de qué es eso de ESMO, GMO y todo esto de lo que hemos hablado. Pero mi pregunta es, ¿esto nos obliga a rediseñar por completo lo que veníamos creando o cómo veníamos creando los contenidos? O como dirían muchas personas en LinkedIn y demás fuentes, ¿el SEO murió? ¿Tú tienes la respuesta? Claro, yo No es diría que el para SEO no ti. murió, el SEO no murió, el SEO está más activo que nunca, ¿cierto? El SEO, al contrario, o sea, justo hace unos minutos hablábamos de qué hacía el usuario antes de forma manual, ¿cierto? Y qué está haciendo la IA de una forma mucho más hábil, ¿no? O sea, puede leer más rápido, puede hacer contextos, puede hacer match de los 50, 100 primeros resultados de Google y sacar un contexto. Claro, yo diría que al contrario, cuando se experimenta con la IA, creo que es mucho más importante estar cada vez más posicionado en Google.
¿sí? Que es como uno de los grandes insumos que tiene la IA. Yo no sé si en el retail también ustedes lo hayan visto, Edna, ¿cierto? No sé, los modelos de atribución, las mediciones, si realmente ven que el SEO, o sea, pensando porque si vemos el retail como el nuevo Google, entonces diría uno, entonces yo ya si quiero vender un termo, pues, o sea, no necesito hacer mayor cosa, lo pongo en Amazon o lo pongo en Mercado Libre y lo vendí, ¿cierto? ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Yo lo que creo es que hoy más que nada pasó de ser a que todo se hacía en función de Google, a que la URL indexara, a que fuese SEO friendly, etcétera. Y hoy aquí hay muchos ojos mirando todo el contenido y todos los mensajes que yo pongo de mi marca ahí afuera. Hay muchos ojos mirando que puede indexar TikTok, Google, Meta, ChatGPT, etcétera. Y hay que trabajarle mucho a eso. De hecho tengo una experiencia bastante cercana de una empresa de España que quiere, muy grande, pero quiere mejorar su presencia en las sillas sin hacer página web. Digamos que sin hacer es un decir, o sea, tienen la página web, pero no la quiere, pero son fuertes en redes sociales, tienen TikTok, tienen Instagram, tienen todo eso, y se puede. Después de revisarlo con el equipo, la respuesta fue sí, sí se puede. Claro, no es el mundo ideal, ¿cierto? No estamos teniendo en cuenta los cuatro pilares, porque para mí los cuatro pilares son lo que el cliente, las marcas tienen que estar mapeando al día de hoy. Si no puedo, si yo dejo de hacer searching, pues claro, puede que lo tenga en TikTok, pero pues si yo veo, a ver, si yo analizo el resultado de Gemini, las SERPs es lo más importante. En ningún momento, si ustedes hacen si ustedes juegan con eso, en ningún momento les saca de TikTok ni de Instagram, nada. O sea, solo Google. ¿Cuántas personas están utilizando Gemini para construir más ahora con este cambio que tuvo al integrarse en el click cero, por decirlo de alguna manera también? ¿Sí? Entonces, ahí es donde empezamos a jugar un poco entre las marcas. ¿Qué queremos nosotros? Digamos que como una conclusión final, quisiera escucharlas a ustedes también, una conclusión final que queremos que digan las personas que están en este webinar es, mi posición es, experimenten, no se queden con lo clásico. El momento cambió, llamémoslo como lo queremos llamar, ¿sí? O sea, hoy le pusimos Generative Moment of Truth, pero mañana seguramente alguna gran compañía como McKinsey o el mismo Meta o el X le va a poner el nombre como en su momento se lo puso Google a Zero Moment of Truth, ¿cierto? Y todos nos dijimos que era por ahí. ¿Qué queremos qué debemos hacer? Es experimentemos, no nos quedemos en lo clásico, ¿sí? Está comprobado, o sea, hay unas estadísticas de que las búsquedas en Google tienen una tendencia hacia la baja. ¿Hacia dónde se están yendo? No lo sabemos. Pueden ser las investigativas únicamente que se fueron para ChatGPT y las transaccionales no tanto, pero se está moviendo el mercado, se está moviendo, la IA sí viene a cambiarnos, ¿sí? O sea, hay una incertidumbre en las grandes marcas, hay una incertidumbre en los grandes mercados, hay incertidumbre en todo lado porque no sabemos el impacto que esto nos va a traer, ¿sí? Entonces, mi invitación, y las dejo ya hablar a ustedes, es, mi invitación es seamos muy proactivos, veamos, mapeemos todo, no nos quedemos con un canal, investiguemos demos y empecemos a hacer a probar. Y como le decía yo hace días a un cliente, lo que hay que mirar en este momento es el end-to-end. O sea, yo activo y tengo que hacer el marketing mix model ya como lo hacían en vieja data. Yo pongo una valla y, ¿será que sí me impactó? Más o menos algo así. Es lo que la gente tiene que empezar a ver como para que pueda mirar el end-to-end. No sé, Caro, y dejemos a nuestra invitada para el final. ¿Qué piensas tú al respecto de conclusión final? Eh, yo creo que más que conclusión, porque todavía no podríamos concluir algo, esto está todos los días. Llevamos más o menos 3 años trabajando en el nuevo producto de Paxu que es bueno, no posicionamiento para buscadores de inteligencias, pero y todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces creo que la conclusión sería evalúe su flow o la invitación sería evalúe su flow, vea en dónde tiene oportunidades de mezclar ese flow para que no se quede atrapado en una sola intención o un solo momento. Vea cómo su contenido le está hablando no únicamente a Google, sino también a las inteligencias. Entienda que la gente no solamente está buscando en Google, sino que hay un montón de jugadores nuevos que están atravesando o bloqueando ese buscador que veíamos como principal. Pero adicional a eso, eh, experimente constantemente con lo que le funciona y no le funciona, que es lo que decía Hernán, porque estamos en un momento de cambio en donde si no experimentamos, no revisamos y no sumamos cosas nuevas al escenario, al embudo, al contenido, pues nos vamos a quedar atrás. Entonces creo que es más suma, experimenta y continúa como en este proceso para que pues tu marca no se pierda del radar. Y desde mi lado,
Obviamente mi expertise está en el lado del retail media. La invitación es a que tengan una estrategia de retail media. Si yo soy un e-commerce, es una estrategia como un publisher, alguien que tiene espacio para mostrar ads, patrocinios de marcas o de marcas externas. Y si yo soy una marca, ¿cómo encaja mi estrategia de retail media dentro de mi plan total de medios y de publicidad digital? Eso sería la Perfecto. mil gracias. Ujú. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, Edna, por acompañarnos acá. De verdad que vemos al retail media como algo por explorar todavía y, bueno, tu experiencia nos aporta mucho. Caro, acá muchos clientes tuyos están y quieren escucharte. Y a los que estuvieron con nosotros en este webinar, les vamos a compartir esta guía para que ustedes también la tengan. Y bueno, cualquier duda, pues digamos que desde el equipo de Paxu estamos para apoyarlos y gracias al equipo de Paxu que nos planificó y nos ayudó en todo este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias, que estés bien, chao. Chao.